SER Podcast. Hola, soy Bruno Alemán y esto es Play Fútbol, el podcast de fútbol internacional en el que te hablamos del juego. Si te quedas escuchando, te vamos a hablar del golpe encima de la mesa del Arsenal en la Premier con un gran Bukayo Saka, del resurgir del United a partir de la pizarra de Ten Hag y de ese Kvaratskhelia Osimhen que atemoriza a toda Italia. Y os presentamos, y empezamos por ahí, al Albert Riera entrenador. Albert Riera es un entrenador joven de 40 años que destila pasión por entrenar y que tiene al Olimpia de Ljubljana, el equipo de la Liga Eslovena, líder de la competición con 13 puntos más que el segundo, en su primer año como entrenador en solitario. Y nos atiende en Play Fútbol. Hola Albert, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas. Enhorabuena, Albert, por cómo estás empezando tu andadura en los banquillos, con el equipo jugando realmente muy bien, líderes en la clasificación. Ahora me decías que estáis en pretemporada, ¿verdad? Sí, empezamos a partir ya de esta semana la pretemporada, porque la Liga no va a empezar hasta el 9 de febrero. Así que no soy partidario de hacer una pretemporada muy larga ahora, porque estoy contento con las ideas que ha cogido el equipo. De hecho, después simplemente los jugadores que se añadan al equipo, yo he pedido solamente una posición, es la de delantero centro, nada más, porque tenemos solamente una opción y bueno, pues a veces me gusta cambiar y me gusta jugar con dos, incluso con tres atacantes. Entonces es un poquito donde vamos cojos, pero en general estoy muy contento. Como has dicho bien, empezamos muy bien, asimilaron muy bien las ideas que quise desde el principio. Pero lo que digo siempre, es decir, mis ideas dependen mucho de los actores, son los jugadores son los principales. Nosotros los entrenadores pues somos los que organizamos, obviamente tenemos un impacto importante en los jugadores, pero yo siempre digo, cuando me preguntan qué táctica o qué posicionamiento juegas en el campo, siempre digo lo mismo, dime qué jugadores tengo y entonces te diré cómo voy a jugar, ¿no? Porque yo creo que eso es importante, el entrenador que se adapte a los ingredientes que tiene. Me parece muy interesante esto que comentas. Si te parece, luego ahondamos en ello, pero me parece también importante explicar cuál es el formato. Se juega con pocos equipos y lo que hacéis en Eslovenia es jugar a 4 rondas. En vez de ida y vuelta, se hace ida, vuelta, ¿verdad? Sí, correcto. Como son solamente 10 equipos, pues se juegan 4 rondas y al final hacen los 36 partidos que se harían en cualquier otra liga, ¿no? A ver, el motivo de esto, yo que he estado en Grecia y he estado en Turquía, por ejemplo, en Turquía son 18 equipos, en Grecia creo que ahora mismo, no sé si son 16, en mi época estaban solo 14. El motivo de que sucede esto es porque si haces una liga de 20 en estas ligas, obviamente los 7, 8 últimos equipos, pues habría muchísima diferencia con los demás, ¿no? Entonces, la liga deja de ser, digamos, interesante. Se partiría, ¿vale? Para que nos entendamos, ¿no? Entonces, por eso se hacen 10 equipos. Si se pudiera hacer 12, se harían 12, pero eso depende del tamaño y de las posibilidades que tiene cada país, ¿no? Entonces, yo sé que en Grecia ha ido progresando, en Turquía ha ido progresando. Entonces, cuanto más equipos haya que puedan competir entre ellos, pues más interesante se vuelve la liga. Pero si no, pues lo suyo es hacer pues como hacen ahora en Eslovenia, porque son solamente 10 equipos, pero de los 10 equipos, salvo, bueno, es verdad que los 2 o 3 últimos se han descolgado un poquito, pero los demás es verdad que es bastante competitiva y ese es el motivo por qué se hace esto en estas ligas. Estás en un club histórico como es el Olimpia de Ljubljana, pero hay que decir que en los últimos años el hegemónico estaba siendo el Maribor. Es verdad que el Olimpia había ganado 2 ligas en los últimos 10 años, pero el que más se ha llevado claramente es el Maribor. No sé hasta qué punto se puede considerar una sorpresa lo que estáis consiguiendo, Albert. A ver, de los últimos 10 años,
yo sé, porque cuando llegas a un equipo, a ver, yo estuve ya al final de mi carrera como jugador, ahí pues haciendo ya los últimos coletazos como jugador. Entonces conozco un poco el país, ¿no? De los últimos 10 años, el Olimpia de Ljubljana, es verdad, como has dicho, es un equipo histórico, pero el dominante claramente es el Maribor. De los 10 últimos campeonatos desde el 2012 han ganado 6. Después uno lo ganó el Olimpia de Ljubljana, después el Celje, el Mura, lo han ganado otros equipos, ¿no? Entonces, las últimas 3 temporadas del Olimpia de Ljubljana ha sido tercero, las 3 seguidas. Entonces, es verdad que no es un equipo que estaba dominando, pero bueno, me encuentro un equipo con una situación difícil porque cambió de propietarios. Había un presidente, un propietario que llevaba muchísimos años ahí, Mandarich, y pues lo ha cogido un presidente alemán, con un manager le vamos a llamar director general croata, y para que la gente sepa un poco la historia, ¿no? Que si saben cuando yo llegué, pues en lo que me encontré, ¿no? Esa rueda de prensa un poco conflictiva, una rueda de Sí. prensa donde la gente no estaba contenta con la situación. Entonces, siendo sincero, es decir, el esloveno, que se considera europeo, pues hay un poco de chirrín, un poco de chirrín ahí entre los países, pues croatas, serbios, un poquito entre ellos, ¿no? Entonces, todo lo que sea fuera de la frontera eslovena, en este caso, pues croatas, porque el dueño es verdad que es alemán, pero bueno, los jugadores que han traído últimamente pues eran croatas, el director general es croata, entonces no gustó mucho y de ahí ese descontento, ¿no? Entonces, más allá de que el entrenador fuera Prosineski, que fue una leyenda también en ese club, el nombre que era y demás, entonces había un poquito esos ánimos de que, bueno, que el club no estaba en buenas manos y ya sabemos cómo es el fútbol. Es decir, eso es una parte importante porque el club es muy importante, la organización es muy importante, pero todo se olvida un poquito con los resultados, ¿no? Entonces, mi misión, yo lo dije el primer día y cuando me encontré con eso dije, mira, yo vengo aquí a hablar de fútbol, yo de lo demás no sé, uno tiene que hablar de lo que sabe, yo de política no me meto, en organización de club no me meto, y en si los propietarios hacen bien sus cosas o sus responsabilidades, es que no está en mis manos, ¿no? Yo lo mío es el verde, en organizar un equipo. Es verdad que me encontré un equipo con poca confianza, un equipo donde, bueno, se hablaba más de los problemas bueno, de los contratos de los jugadores, de que no les pagaban, de que, bueno, no estaban centrados en lo que es el fútbol. Y ya digo, yo cuando me preguntan qué es lo que has hecho, yo digo, mira, pues organizar el equipo, un equipo donde se pensaba más en otras cosas, un equipo donde, bueno, jugaba muy bueno, a lo que salía, dependiendo del talento, y organizar esos jugadores que de verdad, porque los entrenadores no tenemos una varita mágica, la calidad está, es decir, los jugadores, hay buenos jugadores, pero ya sabemos que a veces no solamente hace falta la calidad técnica individual, ¿no? Sino también hace falta, pues eso, lo que me refiero, ¿no? Esa organización y el saber qué tiene que hacer cada jugador, tanto con balón como sin balón. Y eso es lo más importante. Y bueno, creyeron, cuando crees y las cosas salen, los resultados salen, pues los jugadores pues te creen más todavía, esa es la verdad, y después a partir de ahí pues ha ido todo rodado. Para preparar la entrevista he podido ver alguno de vuestros partidos, he estado consultando estadísticas, leyendo alguna entrevista tuya. Eres un entrenador que ahora mismo le das bastante importancia a dejar ese sello, que el equipo tenga una identidad, ¿no? Que tenga la pelota, que sea proactivo. Pero te leía y me parece muy interesante el hecho de poner mucho énfasis en la preparación específica de cada partido, lo importante que es, Albert. Sí, pues sí, porque yo siempre les digo lo mismo a los jugadores, porque cada partido tú no lo puedes preparar de la misma forma. Por muy bueno que sea, digamos, nuestra selección o nuestra generación que tuvimos de la selección española, os acordáis con el tiki-taka, ¿no? El Manchester City, por ejemplo, que es un equipo que lo tiene todo memorizado y salvo este año que el Arsenal le está haciendo sombra, pero es un equipo que ha arrasado. Es decir, estos equipos que te estoy mencionando, por ejemplo, podrían decir, no, yo juego a lo que sé y me da igual contra quién juego. Bueno, el rival juega, es que en el fútbol tú juegas 11 contra 11. Entonces, el pensar solo en ti, yo creo que es un error. Por eso me gusta preparar cada partido de manera diferente. Por eso cuando un jugador, incluso jugando bien a veces, cambias y pones a otro o pones otra posición en el campo. A veces juegas con laterales altos, a veces juegas, bueno, con laterales que son centrales, pero el motivo, contra quién juegas. Entonces,
Como bien dices, me gusta preparar cada partido de manera diferente porque cada partido a cada rival se le puede hacer daño de manera diferente porque tiene unas cosas positivas, otras cosas más, bueno, donde pueden sufrir más. Y de eso se trata. Entonces, me gusta que los jugadores sepan también leer el partido, que sepan jugar en diferentes posiciones, eh, partidos donde los espacios están por fuera, otros partidos que está por dentro. Entonces, para mí también, yo estoy aprendiendo mucho, porque como has dicho al principio de la entrevista, pues es un entrenador joven. Hasta que no estás no te das cuenta realmente de lo que es este trabajo, porque por muchos 20 años de jugador profesional que hayas sido, no es lo mismo estar dentro del grupo de 25 y que uno es el que te organiza a estar al revés, que eres uno contra 25. Entonces, bueno, hay muchísimos detalles, muchísimas cosas, pero lo estoy disfrutando, eso es lo más importante, lo estoy disfrutando y para mí, bueno, no lo llamamos trabajo, pero de verdad que para mí no es un trabajo porque cuando disfrutas de algo es un placer. Escuchándote durante toda la entrevista, se nota que disfrutas de lo que haces, que disfrutas de entrenar, Albert, pero le escuchaba en una entrevista el otro día a Xabi Alonso decir que lo mejor del fútbol es jugarlo, pero que lo segundo mejor es entrenar. Y me parece que coincides bastante con esa frase por lo que te estoy escuchando. Sí, sí, esa es una frase que nuestro grupo se dijo mucho, ¿no? Porque ese grupo de nuevos entrenadores, de entrenadores jóvenes, jugadores recién retirados, como los dos Xavis, como Raúl, como Luis García, hablábamos de eso. Hacíamos los ejercicios, lo preparábamos porque bueno, teníamos que hacer las prácticas del coaching y demás, y decíamos, no, no, pero ponme a mí. Es decir, nosotros queríamos seguir jugando, ya no estamos al nivel para poder jugar a nivel alto, por lo tanto, la primera carrera y la más bonita es la de los actores. Como decimos nosotros, los entrenadores, los actores son ellos, es que son los jugadores. Ahora, yo cuando era jugador me gustaba ser actor y ahora que soy entrenador me gusta que los actores sean lo mismo, que son los jugadores, son los que mandan, son los que tú les puedes decir, bueno, pues yo creo que el espacio está ahí o ahí, la clave del partido será en este aspecto, pero los que lo ejecutan y el timing y la calidad, eso está en los jugadores. Por lo tanto, el fútbol les pertenece a ellos y, como bien dices, primero la mejor profesión, la más bonita es la de jugador, pero ya una vez que ya nos ha pasado, la segunda es la de poder organizarles y de que se vean los frutos, ¿no? De la satisfacción de un entrenador va cuando ves que las cosas que has trabajado pues se ejecutan en el campo y dan resultados. El Alberri era jugador, tuvo a entrenadores del nivel de Luis Aragonés, de Ernesto Valverde, de Rafa Benítez en el Liverpool, un mitazo para toda la hinchada del Galatasaray como es Fatih Terim. ¿Qué coges de cada uno? Y no sé si en esa época ya te das cuenta de que quieres ser entrenador y vas diciendo, ostras, esto me gusta para mi futuro como técnico. Sí, sí, como bien has dicho, de intentar coger lo mejor de cada uno. Claro, es difícil y además, mira qué nombres has dicho y qué grandes entrenadores, ¿no? A veces, cuando lo piensan, ¿no? Dicen, no, voy a coger lo mejor de este. Claro, y si haces el mixto, debería decir, ostras, voy a ser el entrenador perfecto. Imposible, es imposible, nos vamos a equivocar muchas veces. Pero es que de eso es la vida, y si no hubiera errores también en el fútbol, pues entonces imagínate cómo terminarían los partidos y sería muy aburrido, ¿no? Eh, pero sí es verdad que intentas coger la parte más positiva de cada uno, porque cada uno tiene un registro especial, ¿no? Por ejemplo, Luis Aragonés era la motivación, ¿no? Con Luis Aragonés, por ejemplo, tema táctico hablábamos poco. Él enfocaba el partido en otro aspecto, ¿no? En el aspecto psicológico, en el aspecto de matar al rival. Benítez era todo táctica, era un entrenador que le ha aprendido muchísimo a nivel táctico. Valverde, con unas ideas muy simples pero muy válidas, y es un entrenador que desde la tranquilidad siempre te aportaba nuevas cosas. Fatih Terim, pues la disciplina, el entrenar solamente con una idea. Él creía mucho solamente con una idea, pero al final funcionaba. A mí, por ejemplo, me gusta más tener más planes, plan A, plan B, plan C si se puede. Entonces, intentar coger de todos lo mejor, pero yo creo que al final, cómo puedes transmitir tú al equipo es con lo que más crees, ¿no? Con lo que te gusta y con lo que disfrutas. Y cada uno somos diferentes. Es imposible que haya dos personas iguales, es imposible que haya dos entrenadores iguales. Por lo tanto, que cada uno tenga su idea y el poder transmitirla es como si tú me dices, no, Fatih Terim, pues con su idea pues bueno, tiene muchísimo resultado. Bueno, perfecto, pero yo al 100% a lo mejor no he coincidido en algunas cosas, ¿no? Y no significa que
que sean malas, sino que considero que yo, transmitiendo al grupo mi manera de pensar, pues disfrutaré más y creo que tendré más resultados. Pero no es que uno sea mejor. Cuando se habla, no es que este entrenador es bueno, este es mejor. Es que eso del mejor y el peor depende de muchas cosas, ¿no? Entonces, a veces tiene resultados, a veces no, a veces la gente te juzga por tener resultados y yo considero que eso es un error porque es verdad que si juegas mejor tienes más posibilidades de ganar y de tener más resultados, pero el fútbol no siempre es justo, no siempre gana el que más veces tira puerta o el mejor o el equipo que se ha visto mejor en el campo. Entonces, por eso cuando has dicho lo del cómo, para mí es muy importante porque todo lo que se acerque a jugar mejor, pues tienes más posibilidades, pero nada te da o nada te garantiza la victoria siempre, porque si fuera un entrenador que te dice, no, jugando de esta manera se va a ganar todos los partidos, todos haríamos lo mismo, ¿verdad? Está claro. Tú vives tu primer año como entrenador en solitario. Antes habías sido asistente 2 años en el Galatasaray, club en el que estuviste, primero con Fatih Terim, luego con Domenech Torrent. ¿Qué te llevas de aprendizaje de estar con uno y con otro? Porque son dos entrenadores al ver muy diferentes. Sí, sí, lo he disfrutado. Estas 2 temporadas lo he disfrutado. Para mí han sido dos masterclass para mí. Y como has dicho bien, dos entrenadores totalmente válidos, dos entrenadores que van a tener muchísimos resultados, pero son totalmente diferentes. Y por eso, a eso me refiero, ¿quién es mejor? Es que no es mejor, es diferente. Me preguntaban también el tema de la liga. ¿Cuál es mejor, la Premier o la Liga? No, son diferentes. Entonces, por eso cuando se dice lo de las comparaciones, que a veces suena, no, es lo típico, comparar. Es que comparar es como comparar dos jugadores que juegan en diferentes posiciones, cada uno es bueno en su posición, ¿no? Entonces, como bien dices, han sido dos entrenadores que me han aportado muchísimo, totalmente diferentes, pero que me han servido pues para ya pues crearme mi idea y la manera como yo quiero jugar o como quiero transmitir, pero insisto, dependiendo del equipo, dependiendo de los jugadores que tienes, pues entonces, pues mira, por ponerte un ejemplo para que la gente lo entienda un poquito más, ¿no? Yo he sido extremo toda la vida y yo siempre me ha gustado el típico jugador en la línea que recibe para tener unos contra unos y desequilibrar, porque, bueno, es verdad que el fútbol últimamente, el fútbol moderno se ha perdido un poquito el tema del dribbling, a mí me encanta, ¿no? Pero imagínate que en mi equipo me está ocurriendo, por ejemplo, yo no tengo extremos puros. A mí me encantaría jugar con extremos, porque yo he sido extremo y sé lo que es y me gusta tener un jugador desequilibrante. Pero si no lo tienes y tienes jugadores más de combinación, más combinativos para poder jugar con un rombo por dentro, de tener más el balón, de atraer el contrario y jugar con 2 puntos arriba, pues un poco de llegar más. Y entonces el que te da la amplitud sean los laterales, ¿por qué no? Es decir, si a nosotros nos está dando resultado, obviamente. Si dos de mis mejores jugadores fueran extremos, sería el primero que diría, no, no, jugamos con extremos. A eso me refiero que la idea del entrenador, claro que es importante, pero depende siempre de los jugadores y de lo que mejor te dé, ¿no? Porque como yo creo que con este ejemplo ha quedado clarísimo, ¿no? Si tienes extremos buenos, un entrenador quiere ganar y va a usar siempre las mejores armas. Cualquiera que te esté escuchando en la entrevista, que te escuchara en entrevistas en tu etapa como futbolista, se nota que se te da bien lo de comunicar, lo de enviar mensajes y que lo recibamos el resto. Eso para un entrenador a mí me parece fundamental. No sé qué importancia le das tú y luego cómo te comunicas con tus jugadores eslovenos, muchos de la antigua Yugoslavia. ¿Cómo os comunicáis? Bueno, allí yo todo en inglés, todo en inglés. De hecho, todos los países estos donde los idiomas son difíciles, muy complicados, tanto en Grecia como en Turquía, pues también nos comunicamos todos en inglés. El inglés, a ver, es el idioma, lógicamente. En mi equipo, por ejemplo, solo hay uno, un bosnio, que no lo habla perfecto. Lo habla más o menos, lo entiende, pero los demás, pues ya sabes, en estos países, serbios, croatas y en este caso eslovenos, lo hablan prácticamente todos, ¿no? Lo que me preguntas, yo creo que es muy importante el que el entrenador hable el idioma de los jugadores, si no el materno, por lo menos el inglés, ¿no? Porque no es lo mismo con un traductor, obviamente, no es lo mismo. El mensaje no llega de la misma forma. ¿Que se puede trabajar? Sí, obviamente que se puede trabajar, pero si tú te puedes comunicar directamente con el grupo, yo creo que hay muchísima diferencia, ¿no? Echando la vista atrás, Albert, del Albert Riera futbolista que nos encantó en esa etapa en el Español, también en el Liverpool jugando auténticos partidazos, has tenido muchos años muy buenos. Pero en 2008 llegas a jugar con la selección española, debutas unos meses antes de la Eurocopa.
y el seleccionador era Luis Aragonés, que te conocía de tenerte en un equipo como el Mallorca. Y estás en un momento muy bueno, personal tuyo. ¿Qué supuso para ti no estar en aquella Eurocopa? Porque la historia para ti hubiera cambiado bastante, seguramente. Bueno, me has tocado el puntito, Bruno. Es decir, mira, cuando me preguntan, cuando yo salí tenía apenas 20 años, del Mallorca después de la Copa del Rey en el 2003. Me decían de salir con ese equipo que teníamos con Miguel Ángel Nadal, con Eto'o, con el Caño Ibagaza, Pandiani. Me hablabas de salir y digo, oh, voy a salir. Y si estoy en mi casa, un equipo donde terminábamos, no sé si os acordáis, en Mallorca de esa época, pues con Luis Aragonés, después con Gregorio Manzano, pues imagínate, la Copa del Rey, el único título que tiene el Mallorca en este momento, 2 clasificaciones por Champions directo, pues ahí al lado de la cuarta, quinta posición, pues imagínate, ¿dónde te vas a ir? A ningún lado, encima en mi isla, en mi casa. Entonces, en ese momento no miras ni el contrato, ni el dinero, ni ir más allá, ¿no? Pero, si os acordáis, pues el Mallorca en esa época, pues bueno, necesitaba vender 1 o 2 jugadores por temporada para poder sobrevivir la siguiente, ¿no? Eso Mateo Alemany lo hizo espectacular, ¿no? Os acordáis que el Mallorca en esa época, pues bueno, vivía de eso y le fue muy bien. Entonces, claro, yo salí claro, pagando el Burdeos en ese momento en Francia, pagando la cláusula de rescisión, claro, contra mi voluntad, pero que al final esto también es un negocio y fue así, ¿no? Con eso quería decir bueno, que a veces el jugador no tiene la decisión completa, sí es verdad que la mayoría, pero no siempre la completa, y con este ejemplo que he puesto yo creo que es claro. Pero te decía esto porque si tú me preguntas si hubiera cambiado alguna decisión durante mi carrera, ¿no? Cuando me fui del Liverpool, por ejemplo, del Liverpool me fui al Olympiacos, donde ahí se me acabó la carrera, por ejemplo, en la selección, porque esa selección, la generación que teníamos, pues imagínate, un jugador que juega en el Olympiacos era prácticamente imposible. Nosotros en esa época pues teníamos los jugadores todos o del Barça, o del Madrid, o de la Juve, o del Manchester City, entonces era prácticamente imposible, ¿no? Entonces, si me preguntas, ¿volverías atrás, harías o cambiarías alguna cosa? No, porque si en ese momento en el Mallorca, en vez de irme a Francia, me hubiera ido al Atlético de Madrid, por ejemplo, que había interés, pues quién sabe, a lo mejor pues no juego 1 año, no juego 2 años, porque había mucha competencia y quién sabe dónde estaría Albert Riera como jugador, ¿no? En ese momento, ¿no? Entonces no me gusta pensar, se hizo, o cada paso que se ha dado ha sido por algún motivo, ¿no? Pero sí es verdad que el tema de la selección es algo diferente, ¿no? Después de 2 años de clasificación, que empezó el tiki-taka en ese Dinamarca, donde yo debuté y demás, pues bueno, es verdad que me quedo fuera de la lista en el último momento. Y claro, como jugador eso lo ves desde un punto de vista, pues bueno, imagínate, no diría depresión, pero estuve en un momento, pues, ostras, que se te derrumba todo, ¿no? Pero ahora que estoy fuera de los terrenos de juego y que soy entrenador, pienso, no hay ningún entrenador que haga la lista para perder. Entonces, igual es que yo podría haberlo hecho mejor esos meses últimos donde con el español pues no estuvimos bien la segunda vuelta, ¿no? O después que volví a la selección y me quedé fuera también de la lista del Mundial y fue porque los 2 últimos meses en el Liverpool pues verdad que hubo una lesión, pero dejé de jugar un poco con Rafa Benítez y sigo diciendo lo mismo. ¿Tú crees que si yo estuviera bien Rafa Benítez no me hubiera puesto los 2 últimos meses? Porque no hay ningún entrado que quiera perder. Entonces, es verdad que los jugadores muchas veces nos excusamos, ¿no? Y decimos, bueno, siempre la culpa es de otro, porque como es un deporte de 11, pues siempre puedes excusar al otro, ¿no? Pero cuando es uno solamente el que tiene que decidir, te puedo asegurar que lo que queremos es ganar y pones a los mejores o los que crees que te van a dar más, ¿no? Por lo tanto, me gusta pensar así. Fue una etapa que, como has dicho, bueno, a mí me tocó un poquito y que es la única que cambiaría un poco, pero y sí es verdad que podría haber estado en mis manos porque si hubiera estado mejor, hubiera estado en esas 2 listas, pero bueno, como español yo disfruté de esa generación y fue un placer poder haber compartido con esos jugadores que te hacían mejores. Yo cuando me preguntan por esa generación siempre digo lo mismo. Yo era más o menos buen jugador, siempre digo era normalito, pero cuando estaba con esa generación decía, ostras, yo juego bien a esto, ¿no? Pero claro, tenías a Cazorla, tenías a Silva, tenías a Iniesta, tenías a Fábregas, entonces a Xavi, a los 2 Xavi. Entonces dices, igual el mérito no solamente el mío, ¿no? También es de tener a esos monstruos de la pelota al lado tuyo, ¿no?
Un gustazo escuchar todas las ideas que hay en el libro del Albert Riera, entrenador. También escucharle recordar sus vivencias como futbolista. Albert, ha sido un placer. Mucha suerte en la segunda parte de la temporada y que vaya todo bien. Un abrazo. Muy bien, perfecto. Pues nada, terminar el trabajo. Ya sabes que en el fútbol no es como se empieza, es como se acaba. Sí. Cuando me dijeron lo de campeón de otoño no te da ninguna copa. Por lo tanto, hay que certificarlo en mayo y esperemos que podamos hablar por esa fecha siendo campeones. Play Fútbol. Muy interesante escuchar a Albert Riera, pero no podíamos en el programa pasar de todo lo que ha ocurrido, que es mucho y muy bueno este fin de semana. Empezando por ese golpe encima de la mesa del Arsenal de Mikel Arteta, hablaremos también de otro golpe en la ciudad de Manchester, el que pegó el equipo de Ten Hag con esa remontada del Manchester United contra el City, y cerraremos hablando de ese Nápoles 5, Juventus 1, y como hemos dicho, como hemos avisado, de esa pareja Osimhen-Kvaratskhelia, que se lo come absolutamente todo. Paquillo Mariscal, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buena, Bruno, ¿qué tal? Eso, y alguna pregunta también de los oyentes que es interesante, especialmente interesante esta semana. Arrancamos, si te parece, por el Tottenham 0, Arsenal 2. ¿Qué primera parte, sabiendo que tenía esa opción de meterle 8 puntos al Manchester City en la clasificación, sabiendo que lo que supone, ¿no?, un derbi del norte de Londres, todo lo que hay en juego ya no solo a nivel de puntuación, sino a nivel anímico? ¿Qué primera parte jugó el equipo de Mikel Arteta, con una versión de Bukayo Saka impresionante, pero de todo el equipo me atrevería a decir que fue una actuación coral sensacional? Sí, yo no sé, y mira que hemos tenido incluso una Copa del Mundo por medio, lo que llamamos de temporada, Bruno, si he visto mejores 45 minutos en lo que va de curso, de verdad, ¿eh? Me parece el fútbol, no sé si he hecho perfección, sé que son palabras mayores, pero han bordado, los chicos de Arteta bordaron, vamos, el partido en general, pero esos primeros 45 minutos, es verdad que Bukayo Saka una amenaza constante, pero creo que sería injusto no nombrar a Zinchenko, a Thomas, a por supuesto a Odegaard. Creo que tú lo has dicho muy bien. Sabiendo que podían meterle ese +8 al City, yo creo que más allá de lo meramente futbolístico, Arsenal lo que hay que rescatar, Bruno, es la mentalidad. Psicológicamente están fortísimos. Ya nadie se ríe, ya nadie hace bromas con el Arsenal, ni creen que llegará el día D y se caerán. Yo creo que tienen una actitud, afrontan los partidos de una manera que creo que esa dinámica mental, que también creo que tiene que ver con cómo el trabajo que hace didáctico Arteta, dice mucho de un equipo que, ojo, hay que recordar que son gente también muy joven, ¿eh? Sí, es que tiene jugadores jovencísimos que todavía incluso no han pisado la Copa de Europa con asiduidad o con regularidad. Bukayo Saka yo creo que no ha jugado, evidentemente no lo ha hecho. No ha jugado ni un minuto en Copa de Europa. Otro futbolista como Martinelli lo mismo. Están supliendo la baja de Gabriel Jesús con el jovencísimo Nketiah, que está funcionando realmente bien. El equipo tiene las ideas muy claras, presiona arriba. Yo destaco sobre todo de la primera parte de ayer. El plan del Tottenham era muy claro. Era un plan que, si lo haces bien, te puede dar mucho rédito, que es esperar más o menos bien ordenadito atrás y salir a la contra. Y Paquillo, es que Harry Kane, que en eso es un mega crack, como lanzador de contragolpes, ya lo ha demostrado en los últimos años, es un mega crack, es que no se pudo girar más que una o dos veces para empezar a ver el fútbol de cara. Recibía de espaldas y o le ganaban la acción o bien directamente ni siquiera la llegaba a tocar. Que no se girara Harry Kane, que no pudiera correr el Tottenham en toda la primera parte prácticamente, tiene un mérito, y te habla de la activación. Es que podemos hablar de lo que hicieron con balón, pero sin balón me pareció un Arsenal sublime. Es que otra de las claves principales del Arsenal, evidentemente, Arteta ha creado un ecosistema táctico y una libertad posicional también, y ha dado una serie de mecanismos en ataque que estamos viendo que todo fluye. Incluso tú lo has comentado, no está Gabriel Jesús, el joven Nketiah está funcionando bien, pero creo que una de las grandísimas claves de este Arsenal es el funcionamiento defensivo. Más allá de la figura, por ejemplo, de Saliba, que creo que ha dado un plus, o ese invento de rol híbrido entre tercer central o lateral, Ben White, que en este caso el partido de ayer tuvo mucho más vuelo, es verdad que sumó mucho en campo contrario, pero creo que como todo el equipo se ordena, como todo el equipo es solidario. Y efectivamente, anular por completo la posibilidad de correr del Tottenham habla muy a las claras y muy bien de que el preparamiento de partido, evidentemente, con pelota han vuelto a ser los mismos que siempre son, fluyendo muy bien, teniendo muchísimo desborde, profundidad, velocidad en la posesión, pero luego sabían que a Harry Kane no le puede dar
ni medio metro, no puedes permitir que vea el fútbol de cara y lance ese contragolpe, que no necesita más de 1 o 2 toques. Sabemos que el delantero inglés es buenísimo en esos gestos, y por supuesto no puedes permitir que ni los carrileros ni Heung-min Son o Kulusevski tengan la más mínima posibilidad de emparejarse una carrera con tus centrales. Y creo que efectivamente hay que hablar también siempre muy bien y romper una lanza a favor de lo bien que defiende y el plus cualitativo que ha dado con respecto a otros años este Arsenal en cuanto al juego sin balón. Ha encontrado también un centro del campo, que creo que eso es muy importante, con Zinchenko muchas veces cayendo por dentro y estando cerquita de Thomas Partey a la hora de elaborar el juego, con Xhaka también haciendo de escudero, muy importante en la presión en campo rival. También se asoma, le gusta disparar desde la frontal y se asoma esas posibilidades el futbolista internacional suizo. Y evidentemente Martin Odegaard, ya no solo con el golazo que marcó sentando cátedra prácticamente partido tras partido. Si no es el mejor jugador de lo que llevamos de Premier, pues se lo puede disputar con un tal Erling Haaland, pero ahí está, en el top 2 clarísimamente el bueno de Martin Odegaard. El partido se empezó a ganar y eso también lo hace muy bien el Arsenal, detectar, leer los partidos, ver dónde está el quesito, dónde se puede hacer daño al rival. En ese duelo Saka-Seseñón tenía bastante ganado, aunque a mí me gustaría, y para cerrar con este partido, Paquillo, citar lo que no tenía el Tottenham, que me parece que es mucho, porque no tenía a Bentancur, que está siendo de los mejores, seguramente en el top 3 de jugadores en importancia del Tottenham esta temporada, y por lesión se quedó fuera. Sí, son varios partidos ya los que falta el uruguayo, y fíjate, una baja muy sensible, sobre todo por esa pareja que forma con Højbjerg. Bentancur fue un fichaje estratégico hace ahora un año, cuando llegó de la Juve, porque permitió a Højbjerg presionar un poquito más arriba, liberarse, que sea el charrúa el que se encarga de los primeros pases, y están sufriendo muchísimo en ese sentido. También habla muy a las claras de a pesar de que quiero que tuvieran un buen mercado veraniego, de que la plantilla del Tottenham no es tan larga o tan poderosa como hemos leído a mucha gente comentar, ¿no? Yo creo que Antonio Conte, cuando faltan 2 o 3 piezas, el equipo se cae y el equipo se está cayendo. Creo que hemos hablado muy bien del Arsenal, pero también hay que decir que yo creo que el proyecto de Conte con este Tottenham me sorprende, la verdad. Me parece sorpresivo que estén dando ya no solamente los resultados, una imagen tan pobre, sobre todo desde que volvieron de la Copa del Mundo, Bruno. Sí, absolutamente. Para mí en la segunda parte fue muy importante Ramsdale, el meta del Arsenal, con una mejora del equipo de Antonio Conte en momentos muy importantes. Ramsdale sacó a relucir el pedazo de portero que es. Y la primera pregunta para Paquillo viene por ahí. ¿Entenderías que Southgate no le abra la puerta a un meta como Ramsdale? Me sorprendería mucho. Es verdad que confía plenamente en Pickford, está Nick Pope, sabemos que Henderson, que hay porteros de gran nivel, pero yo de hecho antes incluso de la Copa del Mundo pensaba que Ramsdale podía postularse a ser el titular en Inglaterra. Yo me sorprendería bastante, Bruno, sinceramente, respondiendo a tu pregunta. Totalmente de acuerdo. Vamos con el Manchester United 2, Manchester City 1. Paquillo, la primera parte fue del Manchester United, a pesar de que tuvo seguramente más balón, no he mirado los datos, pero estoy seguro que fue así, tuvo más balón seguramente el Manchester City, pero el plan estaba muy, muy claro. Presionaba arriba, pero solo por momentos, no tenía ningún complejo para meterse a defender en bloque medio, incluso en bloque bajo. Si tenía que defender en el último tercio de campo, lo hacía con intensidad el Manchester United, y luego a través de ese punto de conexión que era Eriksen y con balones largos a Rashford, que ahora mismo es una ventaja competitiva clara, ya lo hablamos la semana pasada, el bueno de Marcus Rashford, salir y hacerle mucho daño al Manchester City. A pesar del 0-0 con el que se fueron al descanso los dos equipos, el primer tiempo fue del equipo y de la pizarra de Ten Hag. Muy superiores los Red Devils. Yo creo que se volvió a demostrar que Ten Hag es un grandísimo técnico, que la paciencia y el tiempo que le han dado, todos recordamos cómo empezó la temporada, que hay un run sobre la figura del neerlandés, que si no era el técnico adecuado. ¿Quién es el técnico adecuado post Alex Ferguson? Sabemos todos los problemas que tiene Manchester United, y al final, se ha demostrado, y creo que el partido contra el City, yo creo que este tipo de derbi, al final el resultado positivo refuerza mucho el plan, la idea, y un plan que podía parecer un poco conservador, contemplativo, porque todo lo que tú has comentado hay que añadir, Bruno, quizás esas marcas individuales, ¿no? Eriksen muy pendiente de Rodri,
Casemiro y Fred, apostó por Fred, hay que decirlo, prescindió de Antony y adelantó a Eriksen, y Casemiro y Fred muy pendientes de los interiores de Bernardo Silva y de Kevin De Bruyne. El Manchester City no pudo jugar por dentro, el carril central estaba muy ocupado, no pudieron girarse, y al final pues efectivamente tuvieron más posesión en el Manchester City, pero posesión muy estéril, muy sustancial, más allá de alguna conducción de Cancelo o algún apoyo intentando intervenir algo o descongestionar de Haaland. Para mí muy superior al Manchester United. La verdad es que la primera parte fue del United. Yo creo que ya no solo por el gol de Grealish, en el segundo tiempo la cosa cambió. El Manchester City controlaba bastante más los contragolpes, no sufría tanto con esos balones al espacio. No sé si es merecido o no, pero había mejorado mucho el Manchester City, y con esa gran jugada de Kevin De Bruyne en la banda y ese centro se pone por delante con el tanto de cabeza de Grealish. No voy a perder mucho tiempo con la polémica. Para mí es fuera de juego como un piano, hay que decirlo así. Pues, si hay una jugada en la que un futbolista interviene, es la de Rashford con Bruno Fernández. Queda dicho, y ya a partir de ahí cada uno que siga elucubrando, pensando lo que quiera, pero aquí nos mola hablar de fútbol. Creo que tuvo un peso muy importante en el encuentro, más allá de ese gol, que es evidente que la tuvo, Paquillo, la entrada de Garnacho. Garnacho es un jugador todavía bastante imperfecto, que empieza muchas cosas y no acaba demasiadas todavía, pero que siempre revoluciona los partidos, súper valiente, que no tiene ningún tipo de complejo a la hora de encarar, sea quien sea el lateral al que se mide. Estoy hablando, por ejemplo, de Walker en la jornada del sábado, y muchas veces sacar los colores al defensa con el que se enfrenta, ya no solo por la asistencia en el último gol. Me parece que Garnacho tiene bastante que decir en el Manchester United de este final de temporada. A mí me parece un futbolista que tiene lo que queda de temporada y un futuro esplendoroso. Yo creo que tú lo comentas, en esa imperfección está su éxito, en no pensar mucho, en intentarlo, tener ese descaro, ese desparpajo. Me da igual quién esté enfrente, yo confío en mi regate, en mi desborde, y el tipo lo intenta una y otra vez, y es un niño, porque no dejarse a un niño, y fíjate que yo creo que en el gol de Marcus Rashford se mete esa jugada en la cual que nadie pensaba que iba a hacer ese reverso, y esos son los jugadores diferentes, los jugadores distintos. De hecho, en Argentina están como locos llamando a que Scaloni lo convoque para que tenga esa nacionalidad argentina, no puedan, porque si no me equivoco, Bruno, si no corrígeme, puede llamarlo a selección española, o tiene una doble nacionalidad que todavía tiene que decantarse por uno de los dos países. Pero sí, fue absolutamente clave la entrada de Garnacho, porque despertó un poquito el momento, sobre todo, de que el Manchester United estaba, bueno, un poco pálido, verá que habían empatado, pero podía decantarse de la balanza a cualquier lado, y la verdad que agitó totalmente él. Y volvemos a lo que hablábamos la semana pasada, ese Marcus Rashford que te ha tocado una varita, que quizá en otro momento, en otra temporada, otro momento de otros cursos, no llegaría a ese punto de penalti para empujarlo. La pregunta precisamente iba por Garnacho. Antes déjame decir que hay una acción que iba a ser gol de Erling Haaland, en la que por centímetros Casemiro acaba tocando el balón. Qué importante está siendo Casemiro también en este resurgir del Manchester United, que está tan solo un punto del Manchester City. Te quería preguntar eso, ante la falta de extremos que desborden en España, más allá de los casos de Nico, Jeremy, bueno, hay algunos casos. Yo el potencial de Garnacho lo veo bastante alto, por eso te pregunto hasta qué punto perder a Garnacho, como parece que va a pasar, porque parece que se va a ir con Argentina, es un mal negocio para la selección española. Es un negocio malísimo. Yo creo que hay que apostar por este tipo de futbolistas. Es verdad que tenemos, tú lo has dicho, tenemos a Jeremy, tenemos a Nico. Es verdad que la aparición de Nico creo que ha sido bastante sorpresiva y tiene que darle recorrido Luis de la Fuente, eso espero al menos yo. Pero Garnacho es un jugador diferente. A mí me levanto del asiento, Bruno, y creo que hay pocos futbolistas que te levanten del asiento a día de hoy. Totalmente de acuerdo. Es de los extremos de antes, de los de irse en el 1 contra 1 sin ningún tipo de complejo. Ya lo hemos dicho, el United ahora mismo a un solo punto de ese Manchester City que en la primera vuelta le goleó. Pues ahora están así las cosas. Y vamos a cerrar con otro que pegó otro golpe encima de la mesa, seguramente el más bestia, el más llamativo del fin de semana, que es el Nápoles. El Nápoles le ganó por 5-1 a la Juventus. Es verdad que hubo un tramo en el que en el tramo final de la primera parte la cosa estuvo un poco más igualada, pero qué demostración de personalidad del Nápoles, jugando en campo
rival, siendo un equipo que quería la pelota, que movía a la Juve de lado a lado, con un centrocampista como Lobotka ahí marcando los tiempos del equipo, y con los de arriba, que cómo están, esa energía que tienen Kvaratskhelia y Osimhen, porque más allá de buenos, es que son muy jóvenes y tienen también ese talento, esa capacidad de marcar las diferencias solo con el físico, que ahora mismo igual son la dupla, seguramente no, ahora son la dupla más en forma de toda Italia. De todo Italia seguro. Yo creo que el Nápoles en líneas generales es el equipo que me parece más completo y más en forma de Europa junto con el Arsenal. Para mí son los dos conjuntos a día de hoy que están en un nivel extraordinario. Efectivamente, Kvaratskhelia y Osimhen son el combo perfecto, tú lo has dicho, tienen ese talento, esa calidad, pero también tienen esa personalidad, sobre todo ese hambre. Yo creo que son futbolistas que se le ve con ganas de ganar, que sí creo que se creen que pueden llevarse el Scudetto y fíjate que resulta paradójico, Bruno, quizás el Nápoles con menos nombres propios, después de todos estos años con Sarri, ¿no? O incluso con Rafa Benítez, si nos vamos un poquito anteriormente, menos futbolistas, si fueron los Insigne, los Mertens, los Jorginho, Hansi, etcétera, los Koulibaly encima de este propio curso, y quizás un equipo de una plantilla con jugadores un poco más semi-desconocidos, ¿no? El caso de Kvaratskhelia o Kim Min-jae en defensa, Rahmani, etcétera. Bueno, están acariciando el título de Scudetto y a mí me parece, insisto, es verdad que es un equipo hiperofensivo, que tiene a estos dos bichos que estamos comentando arriba que te dan profundidad, desbordes, y cuando el equipo está un poquito más atrás tiene esa zancada para 40-50 metros generarte una ocasión ellos solos, pero luego tiene un centro del campo que me parece con esta Anguissa, Lobotka y Zielinski súper complementarios, se reparten la altura, los roles, etcétera. Me parece que, para mí, muy sorpresivo lo que están haciendo y que yo tampoco apostaba tantísimo por Spalletti y su cuerpo técnico para poner Nápoles donde está ahora mismo. Ahora mismo le sacan 9 puntos al segundo, que se dice pronto, le sacan 9 puntos ahora mismo al Milan. Estamos hablando de un Nápoles en el que Osimhen revoluciona todo a través de la brega, de ese no parar de tirar desmarques, que importante es para los buenos pasadores tener un futbolista que no para de desmarcarse, de picar al espacio, de buscar ese tipo de movimientos, porque o bien consigues lo que quieres, que es dejarle solo ante el portero, o bien te acaba hundiendo a la defensa. Me parece fundamental tener un delantero así, a pesar de que todavía no es un jugador perfecto, tiene errores en lo técnico que tiene que acabar de ir puliendo, es muy joven y lo va a hacer seguro, pero se está saliendo ya. Esta temporada está siendo seguramente el mejor 9 de Italia. Y Kvaratskhelia, y por ahí vamos a seguir, Paquillo, es que es un futbolista que tiene lo que decíamos de Garnacho, ese desborde, ese 1 contra 1, ese no parar de tirarle retos al jugador que le marca, pero es que además luego cuando pisa zonas de verdad calientes, la zona del área, ya sea a través de asistencias, de remates al área, es que es veneno puro lo que lleva en esa pierna derecha. Es que es un jugador que se va a ir a unas cifras esta temporada de goles más asistencias súper llamativas, ¿eh? Sí, lo que diferencia a los buenos de los muy buenos, ¿no, Bruno? Yo creo que tiene ese talento diferencial de que en los últimos gestos viene último pase, centro lateral también cuando llega a línea de fondo, suele tirar ese desmarque de fuera hacia adentro, pero también hay veces que gana con esa zancada línea de fondo, pero bien, último pase, centro lateral, esa disparo con rosquita, incluso cuando se ha plantado delante del portero ha sabido definir bien a un palo u otro. Creo que esa es la gran diferencia con el georgiano, que estamos hablando de un futbolista llamado a marcar una época. A mí me parece, lo comenté por Twitter, Bruno, el mejor fichaje de la temporada, pero evidentemente ahí está el caso de Haaland, otro tipo de futbolistas, pero por sorpresivo. Yo creo que nadie podía esperar que fuese el típico fichaje de tener una buena red de scouting del Nápoles, que pudiese ir poquito a poco entrando, dejando cositas, pero este nivel yo creo que no ha callado la boca a muchísima gente y nadie esperaba que Kvaratskhelia fuese, si no el mejor jugador de la Serie A, del top 3 seguro. Sí, es que a nivel internacional con Georgia ya había jugado grandes partidos. La pregunta precisamente va por ahí, Paquillo. Le costó solo 10 millones al Nápoles, 10 millones solo este futbolista. ¿Te parece la mayor ganga, viendo lo que están pagando también equipos de la Premier? Recordamos, el Chelsea ha fichado a Mudryk, que a mí me gusta muchísimo, pero lo ha fichado por 100 millones de euros. El de Kvaratskhelia por 10 millones, ¿es la mayor ganga que recuerdas en mucho tiempo en el fútbol?
Va a ser muy concisa la respuesta, Bruno, pero sin duda, o sea, no me viene a la cabeza un jugador de este nivel o de este rendimiento tan inmediato, después de saltar una liga menor a un equipo de la élite máxima, por ese precio. Me parece, sin duda, la mayor ganga que yo recuerdo, creo que al menos en la última década. Mira, yo lo pensaba el otro día y me venía a la cabeza la situación de Carlos Tevez. Lo miraré antes de acabar el partido, ahí el programa, pero no sé si llegó gratis o pagó 10 millones. Me suena lo segundo, que la Juve pagó 10 millones y le dio un rendimiento a la Juventus en aquellos años impresionante. El Apache, que para mí era jugador casi fetiche, me encantaba el Apache Tevez. Y lo firmó la Juve por un precio irrisorio para la calidad que tenía el bueno del Apache. Os agradecemos muchísimo la ilusión, las ganas con las que os habéis tomado el regreso de las preguntas. Ya sabéis que nos podéis dejar preguntas en @playfutbol en Twitter o bien en los comentarios de iVoox. Tenemos mogollón esta semana, además muchas muy interesantes. Mira, marcó 2 goles Ward-Prowse, uno lo marcó de falta, si no me corriges, porque es el partido del Southampton no lo vi. Paquillo, es uno de falta los que marcó, ¿verdad? Sí, son 16 ya, a 2 del récord de David Beckham. Mira, es lo que nos pregunta Julen CJ, dice, buenas Bruno y Paquillo, ¿es cierto que James Ward-Prowse está solo a 2 goles de Beckham? Tremendo error no llevarlo al Mundial, nos dice Julen. Pues ya lo has respondido. Está a tan solo 2 goles del récord, que es tremendo. Bueno, me voy a dejar alguna pregunta. Mira, la de Ulises, te prometo que le guardaré tiempo la semana que viene, pero Javier R.A. dice, ¿os parece adecuado Rubén Neves para el Barça? ¿Qué encaje le veis con De Jong, Pedri y Gavi? ¿Qué le veis más, de pivote o de interior? ¿O veis mejor a otro futbolista? A mí lo primero que me sale decir, Javier, después de lo que vimos ayer en el Barça-Madrid, es que igual hay que esperar a Busquets otro añito, porque ese centro del campo del Barça de 4 me convenció bastante en el día de ayer, dicho lo cual a mí me parecería un fichajazo. Me parece, Paquillo, no sé si coincides, lo hablamos la semana pasada, un jugador que domina la escena del centro del campo, que se junta bien con los centrales, que es intenso, es que con balón tiene muchas virtudes, el disparo, el pase en largo, es rápido también mentalmente. Es que me parece que reúne muchas de las virtudes de lo que debería tener un pivote, un mediocentro. Totalmente, y para el Barça y para cualquier equipo grande de Europa. Yo, fíjate también que ayer vimos efectivamente ese Barça de los 4 centrocampistas. Nos preguntan por eso, es verdad que Busquets estuvo muy bien, pero sabemos que a Busquets le queda poquito. Para mí Rubén Neves ahí como pivote único en un 4-3-3, o acompañando a estos 4 centrocampistas, este cuadrado mágico que se llama ahora, ¿no, Bruno? Al lado de De Jong, con un poquito más de vuelo de Jong. Yo lo veo ahí. Pero fíjate que incluso el Real Madrid, que está sufriendo, lo comentamos la semana pasada, si quizás se puede haber arrepentido de la venta de Casemiro. A mí me parece un futbolista a día de hoy más completo que Tchouaméni, a mí. Rubén Neves, creo que incluso el más hecho, ¿no? Más hecho, vamos a decir. Más hecho. Tiene también más años en la élite, ¿no? Y también ha pasado ya por diferentes lugares. Y aparte ese déficit que podía tener, se podía achacar, ¿no? Que cuando llegó a Premier League era más joven, llegaba tarde a los duelos, o quizá defensivamente no era tan fuerte, pues la ha mejorado también. Es que me parece un fichajazo allá donde vaya. Y nos deja un anónimo otra pregunta, dice, ya nos hablasteis de Mitoma en el Mundial. ¿Qué partidazo ha jugado contra el Liverpool y qué bien el Brighton? Y pregunta, ¿por qué creéis que De Zerbi ni siquiera ha sonado para entrenar a clubes de la Liga? Pues es una buena pregunta. A ver, siempre lo estábamos hablando antes con Albert Riera en la entrevista, Paquillo, y igual el tema del idioma, yo no tengo muy claro que sepa hablar castellano, aunque bueno, en 2 meses De Zerbi aprende castellano, eso también lo tengo claro. Y a mí me llama la atención que a veces no apostemos por el talento de entrenadores de fuera y queramos ir a cosas. Le está saliendo súper bien la jugada al Mallorca, por ejemplo, de Javier Aguirre, y está firmando un gran año, la verdad, las cosas como son, y desde el año pasado que consiguió salvarle. Pero siempre me da la sensación, Paquillo, que tiramos en la Liga Española de lo bueno conocido antes de poder arriesgar, poder apostar por proyectos de cosas que nos pueden decir más. No digo que De Zerbi hubiera podido acabar en el Mallorca haciendo lo mejor que Aguirre, porque es que ni siquiera lo creo por el tipo de plantilla que tiene el Mallorca, pero me llama la atención eso, que nos cuesta
a apostar por gente que, aunque sea de fuera, lo está haciendo bien. Aguirre también es de fuera, al final no es técnico español. Lo que sí que es verdad es que conoce más la Liga Española, pero bueno, a mí me gustaría ver entrenadores de ese tipo en la Liga, lo digo con sinceridad, Paquillo, no sé tú. Sí, a mí también, por supuesto. A ti y a mí, como no, y creo que a gran parte de nuestros oyentes. Creo que lo sofisticado nos da miedo, ¿no? Nos vamos tú lo has dicho bien, a lo más vale malo conocido. Por supuesto no estoy criticando ni muchísimo menos a Javier Aguirre, vamos, Dios me libre, que, bueno, por conocer se suele decir, ¿no? El refrán. A ver, yo creo, mi opinión, mi teoría personal y fantaseando un poco sobre el Stervi, no tengo ni idea. Sobre todo me sorprende mucho que ningún equipo del top 5 de Italia lo cogiese, ¿no? Después del Sassuolo. Estaba en su liga, su hábitat, me sorprende mucho. También teniendo en cuenta el baile de banquillos que había el último año en los grandes de Italia. Yo pienso que tiene que ser un tipo que, muy a lo Antonio Conte, que pide muchas cosas a la hora de firmar un contrato, ¿no? Y que quizás esas cosas no se lo pueden dar los grandes equipos, los grandes clubes. Y luego, en cuanto a lo futbolístico, pues también a lo mejor es demasiado joven aún, o a lo mejor esa gestión de grupo para hacer, es que tiene un modelo de juego muy radical, muy kamikaze, que probablemente sea más fácil que lo interioricen o enseñarse de alguna manera pues, a plantillas un poquito menores, que se me entienda, como Sassuolo, Shakhtar Donetsk o ahora el Brighton, que llegar a un Nápoles, a una Juve, a un Manchester United, y que ese vestuario lleno de egos, pues confíen todos plenamente en tu idea. Pero ya te digo, es algo muy personal, pero que llevo tiempo dándole la vuelta. A mí me encantaría verlo en un grande y en Copa de Europa constantemente. Totalmente. Pues nada, ya la pregunta también de Víctor Maltrana, a ver si guardamos tiempo para la semana que viene, pero habéis dejado muchas muy interesantes y se nos acaba el tiempo, que diría aquel. Paquillo, como siempre, un placer. Si te parece, la semana que viene más, y te agradecemos que hayas estado especialmente esta semana, porque estabas ahí un poco al límite con estos virus que rondan por ahí y demás, pero nada, te agradecemos el esfuerzo y si te parece, el lunes que viene más, ¿de acuerdo? Claro que sí, Bruno, el lunes que viene más. Un abrazo muy fuerte. Nosotros nos vamos yendo. Antes queremos que escuchéis, como hacéis siempre en el tramo final del programa, el mejor sonido, el sonido de la semana. Esta vez es para Luciano Spalletti, el técnico del Nápoles. Yo creo que se entiende bastante bien, aunque lo dice en italiano, pero igualmente lo traduciré luego por si acaso. Lo dejo sonar, son 30 segundos en italiano de Spalletti hablando de que no solo vale ganar, de que en Nápoles hay algunos códigos y hay que respetarlos, unos códigos que marcan la historia y que hay que respetar. Allegri sposa perfettamente il motto juventino che vincere non è importante, è l'unica cosa che conta. Noi a Napoli tutto più un po' anima e core, e a Napoli c'è stato Maradona, ci ha giocato Maradona, hanno visto Maradona e quando ha vinto Maradona ha mostrato, oltre che vincere, quanta bellezza c'è nel calcio e noi non possiamo fare a meno di portarci dietro un po' di quella bellezza. Es buenísima la declaración. Dice que Allegri es una demostración de la mentalidad de la Juve, que ganar no es lo más importante, sino que ganar es lo único para la Juventus. Y él dice en Nápoles somos pura alma y corazón. Maradona jugó aquí, ganó aquí y ganando mostró lo lindo que puede ser el fútbol. No podríamos jugar nuestro fútbol sin un reconocimiento a ese legado de lo bonito que es el fútbol, ese legado que nos dejó aquel Nápoles de Maradona. Me parece brutal. Primero que lo entiende y que lo sepa explicar también, el bueno de Luciano Spalletti. Nosotros nos vamos la semana que viene más. Hasta entonces, sed felices. Adiós. Suscríbete a Play Fútbol. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Disponible los lunes a las 10 de la mañana. Cadena Ser. La radio.